Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón sigue siendo un dolor de cabeza para el Estado. Esta vez la Contraloría ha confirmado glosas superiores a los 93 millones de dólares por una obra que no opera ni ha sido recibida. La lista de irregularidades detectadas en otro de los millonarios proyectos hidroeléctricos que no terminan de despegar es larga. Toachi-Pilatón es ahora también un caso que llegará más temprano que tarde a manos de la justicia para identificar a los responsables. Esta vez la Contraloría General del Estado ha detectado, por ejemplo, demora en la entrega de los hitos, filtraciones, fallas estructurales y además que no hubo sanciones. De ahí que a través de este informe general se ha logrado establecer glosas que serán aplicadas tanto a la contratista, que es la empresa International Water Electric Corp., además de los administradores del contrato. Contraloría dice en el informe que en cuanto al incumplimiento de plazos y por la falta de cobro de multas y garantías, se establece una glosa superior a los 29.8 millones de dólares. Y quizá no es lo más grave, pues se han detectado defectos en la construcción. Esto ha incrementado en costo de obras adicionales y reparaciones. De ahí que por los defectos se establece una glosa superior a los 63.7 millones de dólares. Defectos que han impedido ponerla en operación y por los cuales desde el 2019 se han hecho inversiones adicionales por sobre los 126 millones de dólares. Se espera que la operación de esta central arranque en este mes de febrero. Fausto Yepes, 24 horas. 6.000 agentes es el déficit que tiene las filas de la Policía Nacional. La comandante general Tanya Varela mencionó que entregarán un plan de fortalecimiento de la institución. Más de 9 personas han sido asesinadas cada día en lo que va del año en el país, cifra que preocupa a los ciudadanos y a las autoridades. Desde la Policía Nacional aseguran que el 84% de las muertes que se registran en Ecuador están vinculados con el microtráfico. Las muertes del día de ayer que hubieron en la ciudad de Guayaquil, de las 5 muertes del día de ayer, 4 de ellas están vinculadas al microtráfico. Asimismo mencionó que no se están enfrentando a una delincuencia común. Que ha dado como resultado y está dando como resultado la acción y la pérdida de vidas humanas con objetivos claros por estas organizaciones delictivas. La comandante Varela mencionó que la Policía Nacional tiene un déficit de personal. Aseguró que en la actualidad cuentan con 52.000 uniformados, pero que ya deberían tener cerca de 60.000, por lo que 6.000 agentes ingresarán a las filas de la institución. Este déficit de personal no va en proporcionalidad de lo que requiere la ciudadanía. Aseguró que se ha desarrollado un plan de fortalecimiento que se le entregará al presidente Guillermo Lasso, el mismo en el que se debería invertir más de 1.000 millones de dólares. Invertir en seguridad, invertir en la Policía Nacional, por primera vez con esta cantidad de dinero, implica capacitar al Policía Nacional, dotar de su equipamiento, dotar de los medios logísticos que requerimos nosotros en la actualidad para poder cumplir mejor nuestra misión. Recalcó también que los uniformados deberían contar con el apoyo de la justicia para poder actuar. El uso progresivo de la fuerza es importante para nosotros porque nos da tranquilidad como policías. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estamos viviendo la Policía Nacional? Un policía que le quitaron la vida por defender la vida de él y la vida de los ciudadanos que estaban en ese lugar de comidas. Un policía sentenciado. Isaac Jacome, 24 horas. Y el policía Santiago Olmedo, sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión, apelará a la resolución del tribunal que lo condenó. El agente insiste en su inocencia al decir que había un tercer delincuente en la escena y que no realizó los tiros por la espalda. Fiscalía muestra las pericias que revelan lo contrario. Son laterales. Que se siente tranquilo ahora que tiene el respaldo de incluso el presidente, dice Santiago Olmedo, policía sentenciado a 3 años, 4 meses de prisión. Pero que prefiere ir por el camino más largo.
Pues antes de obtener la libertad que le promete el presidente luego de que finalicen todas las instancias en el sistema judicial anticipando un indulto, Olmedo y su defensa apelarán la sentencia. No buscamos la facilidad que podría ser en este momento y decir que Santiago Olmedo no cumpla una pena privativa de cárcel. Sería lo más práctico, pero no. Y es que el policía mantiene que hizo uso proporcional de la fuerza, pese a que la pericia revela que no. Olmedo narra lo que según él pasó. Primero, sostiene que no les disparó por la espalda. No es correcto. Los disparos son laterales, de izquierda a derecha. No desconoce la docena de tiros que les dio a los dos fallecidos, pero agrega que en la escena había un tercer delincuente. El que estaba con el arma blanca se abalanza sobre mí con el fin de causarme daño. El de la motocicleta hace el gesto de llevar su mano hacia la cintura con el fin de coger un objeto, aparentemente un arma de fuego. Y la tercera persona que estaba cerca de un lote de un terreno baldío, recuerdo, me apunta con un arma de fuego tipo revólver, niquelada. Sin embargo, Fiscalía sostiene que ni las al menos 10 cámaras de seguridad que revisaron, ni testigos, corroboraron que había un tercer delincuente. Incluso realiza la búsqueda de los lugares aledaños por donde pudo haberse ido este tercero, pero no hay el tercero. La Policía Nacional misma realiza un rastreo a ver si encuentra a alguien o si encuentra algo del que se desprenda que hubo un tercero con un arma que pudo haber estado poniendo en peligro la vida de los miembros policiales por el que tuvieron que hacer uso legal y progresivo de la fuerza, y no existe. Y sostienen algo más grave al hablar del supuesto tercer delincuente. Dicen que en la escena luego apareció un canguro con balas. Las huellas no coinciden con los asesinados, pero ninguno de los agentes quiso entregar las suyas para corroborar si este objeto le pertenecía al tercer delincuente o a ellos. No tenemos nada contra la institución, acusaremos cuando tenemos que hacerlo porque respondemos a un mandato constitucional. La pena por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es de 13 años. Por atenuante se redujo su condena. Antes de que llegue un posible indulto a favor de Santiago Olmedo, el policía deberá enfrentarse a otras instancias, donde se podría ratificar o rectificar la sentencia. Dayana Monroy, 24 horas. En Guayaquil, solo la noche de ayer hubo 5 asesinatos. En los últimos 2 días se han reportado 13 muertes violentas en el puerto principal, donde la ola de criminalidad crece cada día más. Hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien a esta hora se encuentra en el Guasmo Sur. Luisa María, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Diana? Televidentes en casa, muy buenas noches. En efecto, nosotros nos hemos trasladado hasta la cooperativa El Cóndor, que está ubicada en el Guasmo Sur. Aquí hace menos de una hora se produjo una nueva muerte violenta. Un sujeto que iba caminando junto por esta acera fue acribillado. La policía presente en el lugar, como ustedes pueden observar aquí a mis espaldas, al momento investiga. Cabe mencionar que a pocas cuadras de aquí anoche hubo una balacera que dejó 3 muertos. Los moradores que por miedo no quieren hablar ante las cámaras, fuera de ellas nos han dicho que ya no viven tranquilos. Veamos la siguiente nota. Son las calles del puerto principal convertidas en escenario del crimen. Durante las últimas 48 horas en Guayaquil hubo 13 asesinatos. Uno de los más recientes ocurrió esta mañana al norte en la cooperativa Juan Montalvo. 2 hombres desde una moto le dispararon a un morador que estaba parado en la esquina observando las labores de pavimentación que en el sector se realizan. En la calzada, aún fresca, quedaron las marcas del vehículo en que los sicarios se movilizan. El jueves fue de hecho el día más violento de lo que va del año. Hubo 7 asesinatos. El primero en la 29 y la I en el suburbio, donde a plena luz del día un sujeto que se movilizaba en bicicleta le disparó a 4 personas que estaban al interior de un vehículo. Una murió. En la tarde, en el bloque 7 de Bastión Popular, al norte de la ciudad, un sujeto recibió una llamada que lo hizo salir de casa y mientras caminaba recibió varios impactos de bala propinados por individuos que en moto pasaban. Horas después, en el bloque 8 de la Flor de Bastión, por el mismo sector, con 3 disparos, delincuentes le quitaron la vida a un extranjero que trabajaba como repartidor de comida por poner resistencia al robo de su motocicleta, su herramienta de trabajo. Un muchacho trabajador, deja a una niña pequeña.
Y a la cooperativa Cristal, ubicada en el Guasmo Sur, también en la noche 3 hombres llegaron en un vehículo y comenzaron a dispararle a un grupo de jóvenes que estaban reunidos afuera de una casa conversando. 3 fueron acribillados. Eran integrantes de la conocida banda de los Lagartos, quienes los asesinaron. Son miembros de las Águilas, en cambio. La modalidad utilizada fue ya selectiva para estas personas. Una de las víctimas tiene aproximadamente 15 impactos de arma de fuego, 31 indicios balísticos que se han levantado. Y con 15 balazos, cerca de la medianoche también asesinaron a un hombre en la ciudadela Santa Mónica. La víctima caminaba en una de las aceras, iba a comprar una tienda cuando fue interceptada por individuos en moto que sin piedad le dispararon. Así es la Guayaquil de hoy, violenta. Por lo menos 50 de los 63 asesinatos que se han cometido en la zona 8, que incluye también a Durán y San Borondón en estos primeros 21 días del 2022, se han cometido aquí, en la urbe porteña. En el mismo periodo del año anterior fueron solo 20 las muertes violentas que se registraron, es decir, los casos se triplicaron. Y si bien Guayaquil es evidentemente la ciudad más violenta del país, esta realidad se vive también en otras partes del Ecuador. De hecho, en lo que va de enero dentro del territorio nacional se han cometido 198 asesinatos. Son 122 muertes más que lo que hubo en el mismo lapso el año pasado. Es lo que puedo informarte desde acá, Diana. Continúas tú en estudios, tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Y la Fiscalía busca depurar sus filas con la evaluación de fiscales que ha demorado más de lo previsto. La institución cree que la Judicatura no debe iniciar el concurso de fiscales provinciales hasta que no termine este proceso. En el proceso de evaluación de fiscales que lleva el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado ya ha hecho su parte. Ha entregado información relacionada con la cantidad y calidad del trabajo de los 845 fiscales que hay en el país. La Fiscalía General del Estado lo que entregó obviamente es la información respecto de todos los expedientes y entregó físicamente los expedientes al Consejo de la Judicatura para que en los tribunales de evaluación los mismos puedan ser evaluados. Lo que falta aún es que el Consejo de la Judicatura dé a conocer la puntuación que han obtenido cada uno de los fiscales. Tema que debió ocurrir en noviembre pasado, según el cronograma definido por la propia Judicatura, pero no ocurrió. Eso como paso previo a una etapa de reconsideración de calificaciones. Una vez terminado el proceso, se debería dar paso a la recategorización de los fiscales, cosa que no ocurre desde 2014. No se debería dar paso a un concurso de fiscales provinciales si no se tiene el resultado de la evaluación de desempeño, pues como ya mencionamos, el efecto de esa evaluación de desempeño es justamente la recategorización. Esto, a decir de la Fiscalía, complica las intenciones de la institución de autodepurarse. Porque tenemos fiscales provinciales prorrogados en sus funciones 4 años. Si no logramos depurar la institución y tener profesionales con las condiciones y las aptitudes no solo intelectuales, sino también éticas, para que puedan llenar esas vacantes que deberían llenarse cuando se convoque a ese concurso, entonces no estamos cumpliendo la razón de ser ni de los concursos ni obviamente de la evaluación. Hemos solicitado sin éxito un pronunciamiento de parte de los vocales del Consejo de la Judicatura. Desde el Departamento de Comunicación han respondido que todo depende del espacio en sus agendas. No obstante, a través de un comunicado, el organismo aclaró que el hecho de que esté listo ya el instructivo para el concurso de designación de fiscales provinciales no significa que el proceso vaya a arrancar, dado que se requiere una resolución de inicio y una convocatoria. En el comunicado no hacen referencia ni a la evaluación ni a la recategorización de fiscales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura por las acciones adoptadas respecto de la revocatoria de visas a varios jueces ecuatorianos. Es el documento con el que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces busca dejar sin efecto las acciones que tomó el Consejo de la Judicatura para conocer quiénes son los funcionarios judiciales a los que los Estados Unidos les revocaron la visa. Una acción de protección con medidas cautelares con la que esperan se ordene a la Judicatura cesar los pronunciamientos en los que a su parecer se señalan a los magistrados como supuestos funcionarios corruptos. Que se determinen los derechos violados como independencia judicial, 1, seguridad jurídica, 2, debido proceso, 3, derecho a la defensa, 4 y sobre todo
el principio de inocencia. Además, solicitan que se suspenda el plazo que otorgó la Judicatura para informar sobre la vigencia de esta documentación, aunque aseguran que los 2.000 magistrados que conforman esta asociación están dispuestos a compartir la información. Pero en forma pertinente, en forma legal, más no en esta forma que a través de un comunicado se pretenda obligar. Se está generalizando que todos los jueces están en corrupción y no es correcto. El pasado 11 de enero, horas más tarde de que la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador dio a conocer que revocó las visas de no inmigrante de varios jueces del Ecuador, el Consejo de la Judicatura solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores su colaboración para el intercambio de información con el fin de verificar si los magistrados ya habían sido destituidos o siguen en funciones. Además, requirió a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas para Estados Unidos han sido revocadas. Con los resultados que se obtenga de la petición de información sobre el retiro de visas, no haremos otra cosa sino respetar principios como el principio de presunción de inocencia, como garantías del debido proceso. El lunes vence el plazo para otorgar esta información, mientras que la asociación espera que esta acción de protección sea resuelta la próxima semana. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La información financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá abrirse al escrutinio público y con ello se intenta transparentar la situación del seguro puertas adentro. Así lo establece la reforma a la Ley de la Seguridad Social aprobada por la Asamblea Nacional. Hubo unanimidad en la Asamblea Nacional y sin duda alguna el clamor de los afiliados y beneficiarios del IES se sintoniza con la idea de transparentar las cuentas de la seguridad social. Así está planteado el proyecto de ley, pero ¿cuál es el alcance de la llamada transparencia? Si nos vamos a quedar en eso de que simplemente se presenten las cifras, pues quedamos en nada. Es importante que también se combine el control interno con el control externo, pero también al conocer las cifras, la población también puede tomar conciencia de lo que está pasando con la institución y del destino de los insumos médicos, por ejemplo, de los medicamentos. La idea es levantar el sigilo existente sobre, por ejemplo, los estudios actuariales, las inversiones, las cuentas por cobrar, los activos y otros. Y es que el pasado del Seguro Social ha estado plagado de administraciones corruptas, de manejos irregulares y despilfarro del dinero de los afiliados, al punto que la situación del IES es motivo de preocupación y por eso vale abrir las cuentas, dicen los asambleístas. Hay que conocer el origen de los fondos, su gestión y finalidad. Aspectos que inciden en la cultura ciudadana que esperamos que incentive la sostenibilidad de los fondos. Según el proyecto de ley de reforma a la seguridad social, la información expuesta deberá siempre contener además una explicación o guía para la debida comprensión de la ciudadanía. En este texto legal se ha resuelto derogar toda disposición que se haya implementado para limitar la información para realizar estudios matemáticos actuariales o la entrega de información a la Asamblea Nacional en ejercicio de su rol fiscalizador. Ahora está en manos del Ejecutivo para su veto o sanción. No será una propuesta revolucionaria, pero sí el intento por dar un baño de verdad sobre los números del IES. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos, amigos. En 14 parroquias de Quito se registra una propagación más veloz de los contagios de COVID-19. Médicos indican que en esos lugares quienes presentan síntomas gripales deben inmediatamente aislarse, incluso sin tener una prueba positiva. Este informe de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, correspondiente a la segunda semana del 2022, registra una elevada propagación del COVID-19 en la ciudad, pero especialmente en 14 parroquias, la mayor parte de ellas urbanas. Estas son Cotocollao, La Concepción, Iñaquito, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Centro Histórico, Chimbacalle, La Magdalena y Chillogallo, mientras que en la ruralidad son Nanegalito, Calacalí, Atahualpa, Perucho, Chávez-Pamba y Tababela. Otro tema que genera preocupación es la alta positividad, que en la capital hoy alcanza el 54%, la cifra más alta de toda la pandemia. Es decir, de cada 100 personas a las que les toman muestras, ya más de 50% son COVID. A esta altura se podría decir que en esos lugares no se necesita hacer pruebas, hacer solo a las personas con factores de riesgo de muerte, que es lo que se está haciendo, pero a los demás no hay que decirles que no tienen COVID. Todo caso en esas parroquias que presente síntomas gripales
debe ser considerado COVID y deberían aislarse. Los médicos además explican el importante rol que cumplen las vacunas en medio de este escenario. Las personas con las 2 dosis de vacunas tienen alrededor de un 30% de protección frente a la infección y pues tienen también alrededor de 50-60% de protección frente a la hospitalización. Las personas con 3 dosis tienen alrededor de un 60% de protección frente a la infección y llega alrededor de 90% la protección frente a la muerte. No ha habido en estos 15 días un solo paciente hospitalizado con refuerzo. Eso plantea que el refuerzo es muy eficaz. Según los médicos, si los contagios por Omicron se comportan igual que en Sudáfrica, los niveles de transmisión se reducirán en 3 o 4 semanas y para mayo o julio podría caer ostensiblemente. Eso siempre y cuando no aparezca una nueva variante. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La presentación del carnet de vacunación y el uso de la mascarilla se convierten en 2 medidas obligatorias en Quito. Varias entidades municipales refuerzan los operativos de control en estaciones de buses y espacios públicos. Desde este 21 de enero en Quito, las medidas del uso de la mascarilla en espacios públicos y la presentación del carnet de vacunación serán obligatorias. Es decir, aquellos ciudadanos que no porten o hagan mal uso del cubrebocas serán sancionados económicamente. Tanto las personas en el espacio público, en los bienes de dominio público, parques, aceras, calzadas, y también en el transporte público, porque hay otra infracción que establece esta obligación para los conductores y los pasajeros en vehículos motorizados y no motorizados. La multa por no portar o hacer mal uso de la mascarilla es de $106.25, es decir, el 25% de la remuneración básica unificada. En base a esta resolución se emiten los documentos correspondientes para que en cada una de las administraciones zonales ahí justamente se realicen los pagos o, de ser el caso, se solicite un convenio de pago o también ya en el municipio también se sigue el procedimiento coactivo en el caso de que no hay el pago, no se cumpla con la resolución. Así también se les impedirá el ingreso a las estaciones y paradas de transporte público a aquellas personas que no presenten el carnet de vacunación. Sobre el tema, las autoridades sostienen que la petición se realizará de manera aleatoria. Que la empresa de pasajeros se ha responsabilizado de controlar los carnets de vacunación y también las cédulas para comprobar que los carnets sean de las personas que los están portando. Afortunadamente, durante esta jornada las autoridades no evidenciaron mayor problema sobre estas medidas, pero sí constataron que algunos ya empiezan a intentar aprovecharse de la situación. Lo que hemos podido detectar es que en un terminal identificamos a una persona que estaba vendiendo carnet adulterados o falsos. Hasta la fecha, según datos de la AMC, desde que inició la pandemia, más de 1.100 personas han sido sancionadas económicamente por no portar o hacer mal uso de la mascarilla. En estos operativos también las entidades verifican que las unidades de transporte público cumplan con el aforo establecido, que es del 50% en horas pico. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Continúa el alto número de contagios en Guayaquil en esta última semana, mientras se espera poder llegar a una posible estabilidad en los siguientes días. Mientras que hoy se registró poca afluencia de personas en los vacunatorios municipales. Que se espera que Guayaquil entre muy pronto en una meseta, refiriéndose al número de contagios en la ciudad, así lo indica el director de salud del municipio. Estamos con el pico máximo de los contagios. Lo que hay que tomar en cuenta no solamente son los nuevos contagios, sino la velocidad de contagio. Y es que hasta el martes 18 de enero, Guayaquil se presentaba como la ciudad con mayor número de contagios, con 15.184 casos nuevos, un incremento del 24% según las cifras manejadas por el Ministerio de Salud. Este repunte de contagios ha ocasionado ausencia de trabajadores en todo tipo de empresas, pero también en hospitales y centros de salud de la urbe, teniendo un 30% de los médicos de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, con descanso por enfermedad, mientras que la vacunación y los controles continúan. En los vacunatorios de Mucholote y en la avenida 25 de Julio, ambos municipales, aún la afluencia es bastante baja. Disminuyó la afluencia de ciudadanos
de una forma atenuada, tanto en 25 de julio como aquí en Mucholote, teniendo un promedio de Mucholote de 1.200 vacunados y 25 de julio un promedio de 500 vacunados día. La tercera, la del refuerzo. Bueno, más que el esquema para precautelar mi salud. Por lo que también hacen un llamado a quienes ya superaron la enfermedad para completar el esquema de inmunización. Posterior al COVID, acudan a vacunarse una vez que ya no tengas, de acuerdo al nuevo lineamiento, sintomatología y estés negativo de COVID, puede ser inoculado. Por otro lado, en las paradas de la Metrovía, como parte de las medidas tomadas en la ciudad, se verifica la presentación del carnet de vacunación de forma aleatoria. Una ciudad que intenta volver a la calma, mientras se espera un nuevo informe epidemiológico para conocer cómo avanza Guayaquil en esta nueva ola de contagio. Valery Villalba, 24 horas. La Mesa de la Niñez de la Asamblea Nacional aprobó un informe en el que recomienda el archivo del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes debido a que hay 3 sentencias de la Corte Constitucional que no están listas y que deben ser incluidas. Esta normativa se debate desde el 2018. En el periodo legislativo anterior, el Código de la Niñez fue debatido y analizado. No hubo voluntad política para aprobarlo en ese momento y este nuevo periodo heredó el texto. La Comisión de la Niñez acogió la normativa y el Pleno le dio 6 meses para nuevamente analizarlo, realizar cambios y socializar este código. Sin embargo, el plazo concluye este 31 de enero y la Comisión solicitó una prórroga para el informe final, pero fue negado. A esto se suma que hay 3 sentencias de la Corte Constitucional: aborto por violación, tenencia compartida, consentimiento de relaciones sexuales entre adolescentes, que deben incluirse en el texto. Por eso era que se hacía el planteamiento de que una vez archivado el código se presentara una nueva propuesta de código. Esto generó debate en la comisión. Varios asambleístas consideran que la comisión puede caer en un incumplimiento ante el Pleno de la Asamblea si no da un informe final sobre este proyecto. No podemos ocultar las cosas, no podemos decir borrón y cuenta nueva. ¿Qué implica que este código puede esperar 2, 3 años más? ¿Qué implica que el trabajo que han hecho otras comisiones, otras asambleas, no haya servido de nada? Y es cierto de que no hemos cumplido con la resolución que emitió el Pleno de la Asamblea Nacional, que es presentar un informe final ante el Pleno en el plazo que nos otorgaron, que fue de 180 días. Mientras otros respaldaron el archivo para que haya más tiempo para trabajar el texto e incluir las resoluciones de la Corte. Yo creo que es importante el trabajo realizado, nos faltó tiempo. La Asamblea Nacional no puede hacer al mismo tiempo caso omiso de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Finalmente, el informe recomendando el archivo fue aprobado con 4 votos y ahora pasará al Pleno de la Asamblea, que tiene la última palabra. De ser acogido el archivo, en 2 meses esperan elaborar un nuevo proyecto de Código de la Niñez, que esta vez sí acoja todos los pedidos y esté acorde a la realidad de los niños, niñas y adolescentes en el país. Andrea Samaniego, 24 horas.